Bienvenido a la segunda parte de la lección sobre cómo buscar patrones para escribir ecuaciones o fórmulas. Ejemplo 2, se nos pide determinar el patrón y completar la tabla, graficar los resultados. Escriba nuestra fórmula o ecuación para describir la relación entre las variables de entrada y salida. Entonces, la variable de entrada es y la variable de salida es y. Observe cómo se nos dan todas las entradas. Comienzan en 3 negativos, suben a 3 positivos y aumentan en 1 cada vez. Y nos faltan algunas de las salidas o los valores y, así que comenzaremos buscando un patrón para determinar las salidas faltantes. Bueno, si comenzamos en la salida de 0, observe cómo, bajando, tenemos 0 y luego la mitad y luego 1. Observe cómo estas salidas están aumentando a la mitad cada vez. Entonces, nuevamente, 0 más la mitad sería la mitad más la mitad serían 2 mitades, o 1, y luego 1 o 2 mitades, más 1 sería 1,5, o 3 mitades. Al subir la columna, observe cómo los valores disminuyen a la mitad cada vez. Entonces, 0 menos la mitad es la mitad negativa, menos la mitad es 2 mitades negativas, o 1 negativa, menos la mitad sería negativo 3 mitades o negativo 1,5. Usemos 3 mitades negativas. Así que hemos descubierto suficiente patrón para encontrar los pares ordenados. Tenemos 3 mitades negativas de 3 comas, negativo 2, negativo 1. Negativo 1, negativo la mitad, 0,0, 1, la mitad, 2,1 y 3,3 mitades. Ahora que tenemos los pares ordenados, avanzaremos y configuraremos los ejes horizontal y vertical, y trazaremos estos puntos en el plano cartesiano. Observe cómo los valores de x van de 3 negativos a 3 positivos, y los valores de y pasar de 3 mitades negativas a 3 mitades positivas. Entonces, primero esbocemos el eje horizontal y luego el eje vertical. Y para el eje horizontal, pasemos de 4 positivos a 4 negativos. Entonces, avancemos y escalemos esto entre unos, así dividiremos los intervalos de 0 a 4 en 4 partes iguales aquí, aquí y aquí, utilizando marcas de graduación. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. A la izquierda tenemos 1 negativo, 2 negativos, 3 negativos y 4 negativos. Observe que aparecerán todos los valores de entrada en el eje horizontal. Y ahora para el eje vertical, en lugar de pasar de 3 mitades negativas a 3 mitades positivas, o 1,5 negativa a 1,5 positiva, pasemos a 2 positivas. Y abajo a 2 negativos. Y escalemos esto por una mitad. Así que cortaremos o dividiremos el intervalo de 0 a 2 en 4 partes iguales, así que digamos aquí, aquí y aquí. Entonces ahora contaremos por una mitad desde 0. Entonces tenemos una mitad, 2 mitades o 1, y luego 3 mitades o 1,5. Escribamos esto como 3 mitades. Y luego, finalmente, 2. En la otra dirección tendríamos la mitad negativa, la negativa. Negativo 3 mitades y negativo 2. Observe cómo aparecen todas las salidas en el eje vertical. Así que ahora vamos a seguir y trazar los puntos, usando los pares ordenados. Entonces el primer par ordenado es negativo 3, negativo 3 mitades, por lo que debido a que la entrada es negativa 3, vamos a negativo 3 en el eje horizontal porque la salida es negativa 3 mitades, bajamos a 3 mitades negativas que estarían aquí. Observe cómo tenemos una entrada de 3 negativos y una salida de 3 mitades negativas. Luego tenemos el par ordenado negativo 2, negativo 1, entonces la entrada es negativa 2 y la salida es negativa. A continuación tenemos una negativa la mitad. La entrada es negativa y la salida es negativa la mitad. A continuación tenemos el par ordenado 0,0 que está en el origen. Luego tenemos una la mitad, entonces la entrada es 1, así que vamos a 1 en el eje horizontal. La salida es la mitad, así que subimos a la mitad aquí donde la salida es la mitad. A continuación tenemos 2,1, entrada de 2, salida de 1. Y finalmente tenemos 3 mitades, por lo que la entrada es 3 y la salida es 3 mitades. Entonces, ahora tenemos una gráfica de todos los pares ordenados, necesitamos escribir una fórmula para describir la relación entre los valores de entrada y salida, lo que significa que desea una fórmula o ecuación que, cuando x es igual a 3 negativos, y es igual a 3 mitades negativas, cuando x es igual a 2 negativos, y es igual a 1 negativo, cuando x es igual a 1 negativo, y es igual a la mitad negativa, y así sucesivamente. Para ayudarnos a escribir nuestra fórmula o ecuación, centrémonos en estas 3 filas aquí.
Queremos una fórmula o ecuación, que cuando x es igual a 1, y es igual a la mitad. Cuando x es igual a 2 y es igual a 1, cuando x es igual a 3 y es igual a 3 mitades. Observe cómo el valor de salida es siempre la mitad del valor de entrada, lo que significa que nuestra regla o fórmula simbólica será y, la salida, es igual a x, la entrada, dividida por 2. Si quisiéramos, también podríamos escribirlo como y es igual a la mitad de x. Usemos esta regla simbólica aquí y probemos los otros valores en la tabla. Observe que cuando x es negativo 3, tenemos y es igual a 3 negativos dividido por 2 o 3 mitades negativas, que es lo que tenemos. Cuando x es igual a 2 tenemos, y es igual a 2 negativos dividido por 2, lo cual es negativo. Vamos a probar este par ordenado aquí. Observe cuando x es 0 y es igual a 0 dividido por 2, que es 0, por lo que esta regla simbólica es correcta, pero también verifiquemos esto en la calculadora gráfica. Entonces presione igual. Borre cualquier ecuación o fórmula anterior, ingresaremos x dividido por 2. Ingrese, y ahora vamos a presionar el segundo gráfico para comparar esta tabla con la tabla que tenemos. Observe cómo las tablas coinciden. Un punto negativo 5 equivale a 3 mitades negativas, el punto negativo 5 es la mitad negativa, y así sucesivamente. Entonces esto verifica que nuestra fórmula simbólica para esta tabla es correcta. Ahora veamos también esto gráficamente. Sin embargo, antes de hacer esto, sugerimos que la ventana de la calculadora sea la misma ventana que tenemos aquí en el plano cartesiano. Entonces presionaremos ventana, cambiaremos xmin y xmax a 4 negativos, a 4 positivos. Entonces ingresaremos negativo 4, enter, for, enter. Escalado por unos, eso es correcto. Baja a min y max. Eliminen nuestro eje vertical es negativo 2 y el máximo es positivo 2. Entonces 2 negativos ingresan, 2 positivos ingresan. La nuestra está escalada por mitades, ingresemos la mitad aquí, ingrese. Y ahora sigamos adelante y presione graph. Observe que aquí tenemos una línea, no solo un conjunto de puntos, y eso es porque una vez que escribimos la regla o fórmula simbólica, esto nos dice que la salida, y es igual a la entrada x dividida por 2 para cualquier entrada x, no solo estas entradas. Entonces, ahora que tenemos una regla simbólica, avancemos y dibujemos una línea que pase por los puntos que ya trazamos. Y de nuevo estamos dibujando la línea ahora porque escribimos la regla simbólica. Y una vez que tenemos la regla o fórmula simbólica, cada punto en esta línea tiene significado, lo que significa que las coordenadas de cada punto en esta línea o el par ordenado para cada punto satisfarían nuestra ecuación o fórmula, y es igual a x dividido por 2. Y debido a que las entradas pueden ser cualquier número real a lo largo del eje horizontal, ahora tenemos un gráfico continuo en lugar de cuando solo teníamos un conjunto de puntos, lo cual sería un gráfico discreto.